Buenos días, espero que estén muy bien. Como siempre, mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar número 5, que es la sesión número 2 del tema de Ingeniería de Producto, con el ingeniero Raúl Alberto Gaviria Valencia. Le agradezco mucho al ingeniero por acompañarnos en esta segunda sesión. Recordar que todos deben de estar cumpliendo con las normas de bioseguridad, cuidándose mucho. Esperamos que estén muy bien en sus casas o los lugares donde les toque estar, cuidándose mucho. Recuerden que hay un espacio para realizar las preguntas en la parte superior derecha de sus pantallas, en donde le vamos a intentar dar respuesta a todas, y al final también el ingeniero podrá leer algunas de ellas para responder. El ingeniero Raúl es ingeniero de sistemas con énfasis en software, especialista en telecomunicaciones, magíster en software y docente investigador asociado de Ecolciencias. Ingeniero, muchísimas gracias y le doy paso con los asistentes. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel. Bueno, buenos días a todos los asistentes a la segunda sesión del webinar de Ingeniería de Producto. Y estamos hablando de patrones básicos de asignación de responsabilidades. Básicamente es un patrón de diseño que es orientado a la reasignación de responsabilidades. Y habíamos estado exactamente hace 8 días en la primera sesión. Y fruto de esa primera sesión, alguien preguntó sobre la arquitectura de software, entonces quise traer como a colación esta pequeña frase del ingeniero Oscar Blancarte, que dice que la arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, el cual consiste en un conjunto de patrones y abstracciones que proporcionan un marco claro para la implementación de sistemas. En términos generales, me hacían una pregunta sobre cuál era la diferencia entre patrones y arquitecturas. Pues es que la arquitectura está conformada por una serie de patrones y abstracciones. Al final haré una profundización sobre un poco sobre el tema. En la sección número 2 del día de hoy, pues vamos a continuar con los patrones de diseño, pero vamos a profundizar en diagramas de secuencia, es decir, cómo se pueden materializar esos patrones que vimos orientados a diagramas de clases y cómo se materializan en diagramas de secuencias. Entonces, vamos a hacer las interacciones básicas con el patrón experto, con el patrón creador. Luego le vamos a sumar vamos a darle un poco más de complejidad con algo que se llama fragmentos combinados, algunos flujos alternativos, unos ciclos, es decir, unas maneras diferentes de hacer las cosas. Y nos ponemos ahí como damos una breve introducción como unos futuros webinar sobre patrones, por ejemplo, patrones de estrategia o cómo implementar el diseño. Entonces vamos a darle inicio a esta parte con diagramas de secuencia, interacciones básicas, y vamos a empezar con un ejemplo de patrón experto. Y sin antes recordar qué es un diagrama de secuencia, que es necesario para nosotros como contextualizarnos el día de hoy. Entonces los diagramas de secuencias se pueden utilizar para 3 cosas básicamente. Uno es modelar el comportamiento de los escenarios de casos de uso. Recuerden que la semana pasada hablábamos que hay una tarea fundamental que son los casos de uso y su correspondiente especificación, luego seguida de los diagramas de clase para continuar luego con diagramas de secuencias. Entonces, los diagramas de secuencias, en último, son capaces de modelar el comportamiento de los escenarios de los casos de uso. Son capaces de modelar la lógica de un método y modelar la lógica de un servicio. Como todo esto es diseño, en últimas, el diseñador, y como los ejes transversales de la ingeniería de software lo determinan, el diseñador no debe ser experto en programación, pero sí tiene que saber programar. Si usted tiene un buen diseño, en últimas es casi como estar viendo líneas de código. Un buen diseño, un buen diagrama de clase, un buen diagramas de secuencia, usted los va a mirar ahorita y van a ver que eso es código puro y se implementan muy fácil en cualquier lenguaje de programación, porque es que en la actualidad el reto no es programar. De hecho, en la actualidad programar es más fácil que
hacerlo hace 10 años. El reto en la actualidad es hacer un buen diseño y eso se logra a través de patrones. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a retomar unos ejemplos de la semana pasada y seguramente unos nuevos, y vamos a modelar unos escenarios de caso de uso a través de este ejemplo. Vamos a reforzar los conceptos entonces del patrón de diseño gráfico y los 4 patrones que estuvimos viendo anteriormente. Yo había dejado una tarea, pero aún así, para los que no la hayan hecho y no interesa, vamos a ingresar todos, vamos a hacer un Kahoot, como un examen previo con 4 preguntitas, a ver cómo nos fue con las preguntas que dejamos para la semana anterior. Y básicamente la tarea era hacer una consulta sobre las relaciones de composición y las relaciones de agregación, debido a que estas relaciones tienen una relación directa con los patrones experto y con el patrón creador. Básicamente con los patrones GRASS. Entonces, por favor, todos pueden, si tienen forma de escanear ese código, lo escanean, o si no, se ingresan a esa página de Kahoot. Es simplemente en el navegador escriban kahoot.it o Kahoot simplemente. Ahí les va a aparecer una ventanita, se lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer desde su computador. Voy a dar ahí un minutico para que ingresen y ya les voy a dar el código. Entonces, por favor, ingresan a Kahoot y ya les doy el código para que podamos empezar entonces. La idea es como también poder saber en este momento cuánta gente nos acompaña. En la plataforma que estamos trabajando, Teams, nos aparece un número, pero a través de otros enlaces externos nos aparece un número también muy alto. Entonces queremos saber realmente también cuánta gente nos acompañaba. Entonces la idea es que todos lo hagan. Cuando ingresen el PIN, posteriormente les va a pedir un nick o un nombre y se pueden identificar con el nombre de ustedes, es lo ideal. Y así nos damos cuenta al final a ver quién realmente hizo la tarea. Entonces voy a darles ya voy a abrir el Kahoot. Bueno, el código para todos en ese momento es el 64. Entonces, para que lo ingresen ahí en el PIN, por favor, 6436. Ingresen y cuando les pida el nickname, pues coloquen su nombre de pila para yo empezar a para yo empezar a ver quiénes están conectados ahí. En este momento me voy dando cuenta. Muy bien, ahí vamos. Ahí se van sumando. Bueno, mientras ahí se nos va uniendo algunas personas, vamos recordando que en mi experiencia como consultor de empresas, como director de departamentos de tecnología, departamentos de desarrollo y también como docente investigador y académico, me encuentro con múltiples empresas y profesionales inclusive de muchos años de experiencia, en los cuales yo les pregunto, y pues uno hace foros y preguntas y respuestas sobre diagramas de clases y cuál es la diferencia entre relaciones de composición, agregación y de asociación.
y la gente simplemente dice que no, que eso es una forma de representar, pero que en últimas no es, que no es importante, que simplemente es una forma de relacionar clases, pero la verdad no es esa, la verdad es que el asunto va más allá y son tan importantes las relaciones que son las que determinan cómo se hace la programación. Las relaciones de composición, cuando yo hago una clase que tiene relaciones de composición, el código es muy diferente a cuando tengo relaciones de agregación. No solamente es una forma en cómo se escribe, cómo se modela, sino cómo se implementa. La implementación es realmente diferente. Y actualmente, por ejemplo, yéndome a la parte final de esta webinar hoy, cuando hablamos de patrones, inclusive en la actualidad, nosotros tradicionalmente hacemos diagramas de clase y por aparte hacemos inclusive diagramas de objetos o modelos de entidad-relación o modelos de objetos como se quiera llamar, pero en la actualidad inclusive hay patrones de diseño que me permiten hacer esas relaciones y ya ni siquiera uno hace, o sea, el mismo diagrama de clases a través de patrones, por ejemplo, many to many o one to many, son capaces de hacerme esas relaciones que antiguamente uno hacía en diagramas en modelos de entidad-relación. Es decir, los patrones son el nuevo paradigma y inclusive los precios, los valores que se pagan para los profesionales, ya inclusive no es tan importante la experiencia que usted tenga en la herramienta de desarrollo, es más usted qué tan bueno es haciendo patrones arquitectónicos. Ingeniero Juan Manuel, ¿empezamos el examen con esos participantes o esperamos que se unan más? No, adelante. Bueno, entonces empecemos con el examen. Vamos a empezar ese examen a ver cómo nos va con estas 23 personas, porque como les digo, en Teams nos aparecen menos y en unos enlaces adicionales nos aparecen más de 60 personas, pero van llegando muy poco, entonces vamos a empezar el examen con este. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a darle un inicio acá, vamos a hacerlo aquí grande y todos preparados entonces. Para esa primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿No nos dio tiempo para que respondieran o qué? ¿O fue muy poco tiempo? Vamos con la segunda. Y ahorita vamos haciendo una retroalimentación realmente en este momento. Miren que esa primera pregunta, porque seguramente no alcanzaron, esta es la gráfica que hay ahí, que hay montada, y dice es que si una relación, estamos hablando de una relación de composición. La pregunta es que si en una relación de composición un objeto está instanciando a otros objetos dentro de su propio código. La respuesta es sí. Esta es una característica, que cuando yo hago una relación de composición, en el código se manifiesta haciendo instanciaciones. Yo hago relación a los demás objetos con los que me relaciono a través de instanciaciones dentro del código. Es decir, en algún lugar del código van a aparecer, por ejemplo, las palabras new es igual, o una variable x es igual a new, la variable que quiero instanciar, que es una clase. Vamos con la segunda pregunta a ver cómo nos va. En este momento veo que nadie alcanzó a contestar, el único que contesté fui yo. Segunda pregunta, a ver.
Bueno, en este momento tuvimos más respuestas. Muy bien. Pues sí, 12 tuvieron razón. Realmente en la implementación, miren lo que dice, el siguiente implementación corresponde a una relación de composición. Según lo que hicimos en la pregunta anterior decía que una relación de composición dentro del código fuente se instancian las clases que se van a utilizar, con las cuales estamos asociados. Y noten que acá no hay instanciaciones. Por tal motivo, la respuesta es falsa. Si fuera correcto, allá donde se declaran las variables en este lado deberían haberse hecho instanciaciones, situación que no está sucediendo en este caso. Vamos con la siguiente pregunta. 12 lo hicieron bien, 7 incorrecto. Muy bien, también estamos como parejos, ¿no? La verdad es que la cardinalidad en una relación de agregación siempre será de 1 a 0 o de 1 a muchos. Es decir, el 1 a 0' acá quiere decir esto, que una relación de composición, en este caso particular, si las órdenes, si los customers llegan a desaparecer del modelo, las órdenes seguirán existiendo, porque la relación de agregación no es una relación fuerte, es una relación débil. Entonces, las órdenes pueden vivir por aparte y los customers pueden vivir por aparte. Veo que acá hay una, por ejemplo, estamos como muy parejos en la respuesta, o sea que hay gente que sí tiene serias dudas en esto todavía. Vamos con la última pregunta, a ver cómo vamos. Este primero soy yo, solamente es como una evaluación ahí de prueba. Bueno, aquí la verdad bueno, es que nos dicen aquí que solamente lo hizo bien una persona en este caso. Las relaciones de composición son unas relaciones fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este caso en la relación de composición el carro desaparecen, sus llantas desaparecerán. Es decir, no tiene sentido que las ruedas existan si no existe el carro. Como es una relación fuerte, no pueden aparecer al lado de las llantas 0 llantas. Por tal motivo, la relación siempre será una relación muy fuerte, que será de bien, como mínimo un elemento tiene que estar. Y se lee así. Por ejemplo, en este caso que se dice que carro es el dueño de la colección de llantas, se lee X es la dueña de la colección o está compuesto de, y no tiene sentido que las ruedas existan si no existe el carro. Por tal motivo, la respuesta correcta siempre es que es una relación de 1 a 1 o de 1 a muchos. Miremos a ver cómo nos fue en términos aquí generales. Aquí Camilo Naranjo está bien, le dio a 2 de 4, y por allá otra persona tiene 1600 puntos, tiene 2 de 4, o sea que yo les recomiendo que hagan una estudiadita, entiendan cómo es la implementación, y en futuros webinars deberíamos atender como este tema, ¿cierto? Para poder hacer revisión de estos temas. Entonces, teniendo esto como en cuenta, vamos a continuar entonces con el trabajo de nosotros, y entendiendo entonces que la relación de composición es una relación fuerte, que será siempre la del rombito negro. La relación de agregación es una relación débil, y la es el rombito en blanco. Aquí en este dibujo y en este gráfico, en este modelo, y para continuar con la explicación, vamos a suponer entonces que tenemos un cinema. La vez pasada habíamos hablado de una universidad, aquí trae a colación de un cinema que tiene una serie de clases que tienen una serie de atributos. Noten que no hemos definido métodos, pero es importante definir entonces que acá hay una clase que es conocida como una clase controladora, que es la clase como principal del sistema y la que se comunicará con el mundo exterior.
En este diagrama de clases está representado por cinema, en este caso particular. Antiguamente, cuando hablábamos, los ingenieros de algunos años, o inclusive algunos actuales, dicen que los controladores, es decir, el sistema en general, no se debe modelar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un desarrollo para una empresa, para un restaurante, entonces ellos dicen, según la teoría general de sistemas, el restaurante es el todo, entonces no debe estar modelado. Resulta que según los nuevos paradigmas de diseños orientados a objetos y los patrones de diseño, ese elemento debe estar presente, el cinema, el restaurante, la universidad, para que se convierta como una especie de controlador. Los controladores pueden ser o una clase que puede almacenar información o simplemente una interfaz gráfica que también haga las veces de controlador. Aquí en este caso no vamos a tener interfaces gráficas, sino que vamos a tener una clase que va a hacer las veces de controlador, que será el cinema. Noten que el cinema es el dueño de la colección de películas. Más o menos hagan lo siguiente, la siguiente analogía. Siempre en el cinema será lo general y la película será lo particular. Por eso el cinema tendrá control sobre las películas. Cuando hablamos de la clase película, hagan de cuenta que estamos haciendo referencia a una película. Pero la cartelera, es decir, la relación que se establece, que es que un cinema puede tener, tiene muchas, o es el dueño de una cartelera o de muchas películas. Esa es como la relación. Noten entre cinema y sala de cine. Una sala de cine puede estar compuesta o es el dueño de la colección salas de cine. Entonces, la clase es una sala, pero la colección es las salas de cine, es un grupo de salas de cine. Y lo mismo las funciones ahí hay una relación especial. Una sala es la dueña de muchas funciones, pero en la relación entre película y función, noten que es una relación de asociación, o sea, no es ni siquiera de agregación, es una asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que la película tiene información suficiente para entregársela a funciones, es decir, las funciones dependen de salas de cine, pero porque es una hora de proyección en una sala particular, pero las películas tienen una información específica que se la suministrará a función, pero ellas pueden vivir independientemente. Teniendo en cuenta este diagrama de clases, entonces empecemos a mirar. Ahí se compone entonces de estos elementos estructurales. El sistema es el dueño de la cartelera, como les expliqué, y así, y cada uno de los elementos explicados ahí. Entonces vamos a representar esto. He hecho acá unos diagramas de casos de uso muy generales, y notarán ustedes, por ejemplo, en mi primer caso de uso, que algunos me dirán que están mal redactados posiblemente, sino que quise como agrupar un gran caso de uso para dos actores, el administrador y un espectador. El administrador del sistema tiene un caso de uso compartido con el espectador, que es ver la capacidad de la sala de cine. El administrador solamente tiene una función específica, que es crear una función para una película en una sala y en un horario determinado. Y el espectador puede ver en qué salas y en qué horarios se están presentando una serie de películas. Vamos a suponer eso. Y vamos a tomar entonces, para resolver este ejemplo, vamos a recurrir entonces a los patrones GRASS, a los diagramas de secuencia. Entonces, vamos a armar la tríada: caso de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia, para poder entender correctamente, y vamos a ir desarrollándolo. Es posible que en algún momento podamos modificar algunas clases. Entonces, supongamos el primer caso, el caso compartido: ver capacidad de una sala de cine. Si ustedes ven el diagrama de clases asociados a esto, ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo hace el espectador y el administrador para ver la capacidad de una sala de cine? Pues si ustedes miran las clases, el atributo capacidad es de la clase de sala de cine. Gracias al patrón experto que vimos la semana pasada, sala de cine es el propietario de su información. Por tal motivo, él deberá tener métodos que puedan acceder a modificar y a consultar su propia información. Eso se llama un patrón experto. Por tal motivo, sala de cine debe tener sus propios mutadores y sus accesadores. Es lo ideal. Puede que por diseño yo no los utilice, pero es lo ideal que yo tuviese entonces ahí como mínimo sala de cine 4 métodos, 2 mutadores y 2 accesadores. Digamos que los accesadores sean dar número de sala y dar capacidad. Y los mutadores sean, por ejemplo, colocar número de sala y colocar capacidad. Esa sería sala de cine. Ahora, pero resulta que si ustedes ven aquí, cinema, gracias a su relación de composición,
Cinema es el propietario, es el dueño de la colección salas de cine. Lo mismo que Cinema es el dueño de la colección películas. Teniendo esto en cuenta, entonces la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es el dueño de la información de la capacidad sala de cine? Ya lo acabamos de ver por el patrón experto, pues será sala de cine, que es el dueño de la capacidad de una sala de cine. Escuchen muy bien, recuerden que les dije que vayan de lo general a lo particular. Esto es general, cinema. Sala de cine es particular. Sala de cine es el dueño de la información de una sala de cine. Entonces, lo que tenemos acá, que el dueño de la información sala de cine es sala de cine. Es allá, porque es gracias al patrón experto. Pero resulta que para que él devuelva ese atributo, él lo pueda devolver a quien es el responsable, y es lo importante aquí, quién es el dueño de la responsabilidad por el patrón de diseño GRASS, será Cinema. Realmente es el responsable. El dueño de la información es sala de cine, pero ¿quién es el responsable? Cinema. Por tal motivo, noten que en dar sala de cine, que es un accesador, es capaz de retornar, es un método que se llama capacidad, que es capaz de retornar un entero, efectivamente, con la capacidad de sala de cine. Entonces tenemos que, dado un objeto de instancia sala cine, este es el responsable de dar la información de su capacidad por el patrón experto. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el objeto para resolver el caso de uso? ¿Cuál es ese objeto sala de cine que es capaz de acceder a esa información según un número dado? Entonces noten acá que, siguiendo el patrón experto, la clase Cinema es la dueña de la colección salas de cine, general a particular. El sistema es el dueño de todas las salas de cine, mientras que sala cine es el dueño de una sala de cine. Hagan siempre esas consideraciones en diseño, y de hecho la cardinalidad está de esa manera, de uno a uno o de uno a muchos. Por eso yo lo tomo de esa manera. Ahora, como él es el dueño, Cinema también es un patrón experto, porque él es el dueño de la colección, y gracias a la relación de composición me dice entonces que yo en sala de cine debo tener algún método que sea capaz de recibir las salas de cine, una sala de cine particular. Entonces noten que Cinema, que está actuando como controlador, debe tener un método que en este caso se llama buscar sala de cine, que sea capaz de venir a buscar en la colección salas de cine. Entonces, buscar sala de cine no es más que un ciclo que va a ir a buscar desde la primera hasta la última sala de cine, preguntando por la sala de cine particular, porque es que me preguntaron que cuál es la capacidad de cierta sala. Entonces, esa cierta sala puede ser porque me pidieron un código de una sala, o dieron clic en un listado que ese clic obedece al código de la sala de cine, al número de la sala. Entonces, este método es un ciclo que vendrá a la sala de cine buscando de uno en uno en toda su colección. Cuando él sea capaz de encontrarla, porque él ya tiene el entero, que es este número, que es la sala de cine, esta sala de cine retornará un objeto de sala, de tipo sala de cine. O sea que Cinema es el dueño, es el responsable de conocer quién tiene la capacidad de la sala de cine. Y siempre será de esa manera. Es decir, las búsquedas particulares no se hacen en la sala de cine, debe ser quien las controla, que en este momento es Cinema. Entonces, para modelar el caso de uso, necesitamos un responsable de coordinar las tareas, es decir, a través de una interfaz gráfica alguien se comunicará. En este momento, pues el responsable de esa actividad va a ser el controlador Cinema, que es una clase pero está actuando como controlador, y él será el encargado de pedir la información al actor. En términos generales, cuando yo voy a hacer el modelamiento del caso de uso, a través del diagrama de secuencias voy a tener básicamente estas tres actividades. 1. Recibir desde afuera la sala de cine. 2. Buscar el objeto sala de cine. Y 3. Pedirle a ese objeto la capacidad de la sala de cine. Básicamente eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿quién es el responsable de comunicarse con el mundo exterior? Pues el controlador Cinema. Y para eso deberá tener, como es el controlador, deberá tener un método adicional,
En este caso lo hemos llamado dar capacidad a sala de cine. Noten que dar capacidad a sala de cine recibe un entero y va a retornar, que es una variable, va a retornar una variable de tipo entero. ¿Quién se comunicará a través de ese método? Pues el actor. Entonces yo recibo a través del actor, recibo dar capacidad de sala de cine. Internamente sala de cine hace un ciclo para buscar las salas de cine. ¿En dónde? Le entrega esa responsabilidad a sala de cine. Y sala de cine retornará la capacidad. Entonces, vamos a ver cómo es ese comportamiento, cómo sucede. Entonces, primero, tenemos estoy suponiendo que recuerdan cómo es la sintaxis para hacer diagramas de secuencia. Entonces, tenemos una primera clase que es cinema, que acá lo estoy haciendo una herencia y lo llamé múltiples, pero la clase es cinema. Al hacer la herencia se llamó múltiples, pero es cinema la clase. Muy bien. Ese múltiples es el encargado de recibir la petición. Esa es la sintaxis. Recuerden que arriba está la clase, cómo se llama el objeto instanciado y la línea de vida. Ahora, tenemos un usuario, entonces, el actor. Y el actor se va a comunicar con el múltiples. Se va a comunicar a través de mensajes. Y el mensaje que le va a enviar es el mensaje que es capaz de recibir Cinema. Cinema no es capaz sino de recibir, voy a devolverme acá. ¿Cuáles son los mensajes que conoce mi Cinema? Dar capacidad a sala de cine y buscar sala de cine. Él no conoce más. Y sala de cine conoce dar capacidad por el momento. Entonces, cuando el actor se comunica a través del mensaje conocido, que se llama en ese caso dar capacidad sala de cine. Así es que se está comunicando. Vuelvo y les digo, mire que yo no estoy programando aquí, pero ya estoy haciendo líneas de código. Y yo veo siempre, voy a empresas, reviso trabajos de grado a todos los niveles y la gente no sabe hacer mensajes. En ese mensaje que se llama dar capacidad, simplemente colocan un nombre, consultar, entregar código de la sala de cine, por ejemplo. No hacen o sea, llaman a los métodos, a los mensajes, que es en este caso, como si fueran un nombre cualquiera, y realmente debe corresponder con los métodos establecidos en los diagramas de clases. Exactamente igual. De manera que un programador entiende fácilmente toda esa interacción. Ahora, ¿quién tiene el control en este momento? ¿Quién hizo la recepción? Pues Cinema. Cinema es el dueño de ese mensaje, de ese método. Se llama mensaje en diagrama de clases, método en diagrama de secuencia se llama mensaje. En diagrama de clases se llama método. Ahora, vamos a modelar el comportamiento de dar esa capacidad. Es decir, ¿qué pasa a partir de aquí? A partir de aquí, entonces, es que tenemos que buscar esa sala, tenemos que ir a buscar las salas con el número de la sala de cine. Y resulta que la hace sobre el mismo. Yo no se la mando a que Cinema me la haga, no. Porque es que buscar la sala de cine, gracias a la relación de composición, le pertenece a Cinema, porque Cinema es el responsable, Cinema es el dueño de la colección, y él hace aquí una búsqueda, y va haciendo una búsqueda acá. El programador sabe, y el diseñador sabe que acá está el ciclo, pero voy consultando al otro método que está en la sala de cine, y él me devuelve una sala de cine al tiempo. Y con esa sala de cine al tiempo es que yo debo ir preguntando de uno en uno. Entonces, ¿cómo sucede eso? De la siguiente manera. Lo que tenemos aquí, lo que tenemos acá es un ciclo. Y cada iteración va y pregunta la capacidad. Va y pregunta la capacidad de la sala de cine. La sala de cine devuelve esa capacidad. Es decir, todo esto está inmerso en el ciclo. Todo esto está inmerso en el ciclo. Y entonces, sala de cine es el responsable, pero debe preguntarle a quien sabe hacer las cosas. Recuerde que está en la responsabilidad de conocer y de hacer. ¿Quién conoce y quién hace? ¿Quién es el responsable de conocer? Según el diagrama de composición, el Cinema. ¿Quién sabe hacerlo? Sala de cine. Y él me empieza a retornar en cada caso la capacidad. Solamente cuando lo encuentre y coincida con el número de la sala establecido. En una variable que se llama capacidad. Eso sucede de esa manera porque es una relación de composición. Y la relación de composición obliga a que sea de esta manera. Así que esto es un estándar, es una sintaxis, porque los diagramas de secuencia tienen sintaxis, los diagramas de clases tienen sintaxis, una forma correcta de escribir las cosas. Entonces ustedes deberán hacerlo de esa manera.
Si lo encuentran de otra manera, esos diagramas seguramente serán muy coloquiales, muy laxos, no serán técnicos. Estos diagramas que estamos viendo ahí son de un nivel de alta complejidad porque son de un nivel de alto diseño. Vamos a pasar a la segunda parte. Estamos hablando, eso fue porque eran diagramas estamos haciendo diagramas de secuencia con un patrón experto. Vamos al segundo patrón que vimos la semana pasada, que son los patrones creadores. En el patrón creador entonces tenemos la siguiente. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Ese va a ser un poquito más complicado. Tenemos, por ejemplo, que el administrador del cinema puede crear películas. Él crea una película y él crea la película, pero lo agrega a la colección. Ya saben que películas es la clase que es singular, pero allá está contenida la colección de películas, que es la cartelera. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de quién es la responsabilidad de crear una película? Y resulta que si ustedes recuerdan el diagrama de clases, la responsabilidad es de Cinema, porque tiene una relación de composición. Como él tiene una relación de composición, la responsabilidad es del Cinema. La responsabilidad no es de película. Película tiene un método, que es el método constructor, que es el que materializa la construcción. Pero el responsable de decir que se cree una película es el Cinema. Tener muy en cuenta eso. Entonces, mírenlo acá, porque es una relación de composición. Recuerden que si el Cinema desaparece como clase, desaparecer, no tiene por qué ya seguir existiendo ni película, ni existiendo la sala de cine, porque las salas de cine y las películas dependen funcionalmente del Cinema porque se estableció una relación de composición. He ahí la importancia de saber para qué sirven las relaciones. Entonces, como Cinema es el dueño, entonces, miren, según el patrón experto, que es el que acabamos de ver, película es el dueño de su propia información, entonces él deberá tener un mutador y un accesador para el nombre. Pero Cinema es el responsable, tendrá sus propios métodos por ser experto, pero además, como es experto con relación de composición, también tendrá métodos que pueden conocer qué actividades suceden en películas. Entonces, vamos a ver esa situación. Entonces, mire lo que sucede. Siguiendo el patrón creador, el responsable de crear las películas es el Cinema. Cinema tiene un método que se llama crear películas, que recibirá una cadena de caracteres, que es el nombre de la película, y que se la enviará a película para que él haga la creación. Teniendo en claro esto, vamos entonces a modelar cómo es la interacción a través de un diagrama de secuencia. Volvemos a lo mismo. El multiplex, que actúa en este caso como un controlador, y el usuario es el que desde afuera, ¿cuál usuario? El administrador. Va a invocar al método crear película. Miren que no tiene una variable previa, porque es que a ustedes acá en el diseño definieron que es un void, o sea que no retorna nada. Por tal motivo, como no retorna nada, entrega el control a Cinema y Cinema esperará allí. Ahí es la creación de la película. Yo voy a hacer una suposición acá. Voy a suponer que la película no existe, porque si la película ya existiera, ahí tendría que hacer otras cosas, tendría que hacer validaciones. Y para yo saber si la película ya existe, pues tendría que hacer una búsqueda, ir a comprobar que la película no existe. Y en el caso de que la película no existiese, pues la podría crear. De lo contrario, no. Voy a suponer aquí, no voy a hacer esas suposiciones y más adelante las haré. Entonces, según la sintaxis del patrón creador, tiene un componente adicional que para algunos no será como muy claro. Es que Cinema es el encargado de hacer la creación. Él lo hace a través de la instancia. Por eso una de las preguntas del examen fue que las relaciones de composición en algún lugar de su código deben hacer instanciación de los objetos. Aquí se está haciendo la instanciación. Aquí hay instanciación. Ahí dije la instanciación. He hecho la instanciación, pero no he creado la película. Además, noten que esta clase quedó más corrida hacia abajo. Quedó corrida hacia abajo. Y además noten que la flechita, este mensaje, este flujo, es punteado.
Recuerden que los diagramas de secuencia, los flujos punteados significan mensajes asincrónicos, mientras que los que son líneas directas son sincrónicos. Realmente aquí todos los mensajes son sincrónicos. Lo que pasa es que el patrón creador en su sintaxis dice que debe ir punteado. Entonces, ¿qué significa sincrónico? Que las respuestas están dadas por estas variables acá, mientras los asincrónicos no tienen respuesta. Noten que nosotros nunca damos respuesta, porque es que los programas que nosotros hacemos los desarrollos generalmente son en tiempo real. Entonces no hay respuesta, la respuesta está dada a través de respuestas por parámetros o por devolución de variables, retorno de variables. Entonces el creo acá. Noten que está creada la instancia, pero aún no está creada la película. Vamos a crearla entonces. Miren aquí lo que les digo, baja un poco. Es el nuevo objeto, la instanciación. Y vamos entonces ahora sí a crearla. Aquí. Entonces noten que esta es la creación, pero nos falta la agregación. O sea, yo creo la película que hace la instanciación. Por tal motivo, película, aquí la llamé colección y la llamé película, pero estoy hablando, estas dos son la misma clase. Son la misma clase. Ese es para la instanciación, pero yo tengo que instanciar, ahora debo agregarla o crearla. Véala aquí la agregué. Y esto no es nada más que el método constructor que hace parte de películas. O sea que ahí sí la acabo de crear. Esto porque es parte de la sintaxis, una sintaxis corriente de alto nivel. Algunos diseñadores que tienen equipos de desarrollo consolidados ya, se evitan hacer ellos deciden en su estándar de codificación, deciden no hacer esto. Deciden no hacer esto y deciden no hacer esto. Pero lo correcto es hacerlo. Se decide hacer porque se supone que si yo la instancio, pues la voy a crear, ¿cierto? Pero no necesariamente, por lo que les decía. Depende de si la película existe o no existe. Este es el patrón creador. Y recuerden que el patrón creador funciona para relaciones de composición, relación de agregación o inclusive relaciones de asociación. Cualquiera que tenga información que permite crear un objeto, lo hará, no hay problema. Entonces, viene la pregunta, ¿qué pasaría si la película ya existe? Pues si la película ya existe, es una pregunta para todos y que vayan a ir razonando, pues ¿qué tendría que hacer? Pues hacer validaciones. Tenemos esto hasta el momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues previamente lo que hicimos en el patrón experto cuando fuimos a hacer una consulta de una sala. Vengo y hago una búsqueda de la película. Recuerden que el cinema, gracias al patrón experto y a la relación de composición, es el dueño de la información. O sea que yo vengo y hago un ciclo aquí buscando la película. Y voy y busco si la película ya existe. Doy por hecho, señores diseñadores, que este ciclo, aquí se implementa un ciclo. Y que yo comprendo y que mi equipo de desarrollo comprende que eso es un ciclo. Cuando yo tengo equipos de desarrollo muy nuevos, o yo soy un diseñador que llego recientemente a una compañía y no estoy seguro de que los programadores me comprenden bien eso, pues los que hacen la labor de programador sean ingenieros, que deberían ser ingenieros, ¿saben o no comprender esto? Si no lo saben comprender, yo tengo que recurrir a otra técnica que se llaman fragmentos, que voy a tratar de explicarlo si el tiempo me alcanza. Entonces yo haría esto, busco la película, entonces busco película, es un método que también está creado en Cinema, de hecho, ustedes lo hacen de esa manera, buscan si la película ya existe, ustedes mismos deciden que si la película ya existe, lo creen, de lo contrario no hagan nada. Aquí yo podría, primero, simplemente agregar este pedacito, este que está en rojo, agregárselo a este diagrama. Listo, acá antes de crear la nueva película, hago la búsqueda y ya, y nada más. O sea, pegué ese cosito que puse en rojo, lo pego acá. Y yo ya sé que tengo que hacer un ciclo. Si tengo un grupo de desarrollo que no es maduro, es muy nuevo y tengo que explicarle todo cómo funciona, entonces recurro a fragmentos combinados. Y los fragmentos combinados dicen que, no sé si alguno lo habrá hecho, yo conozco muy pocos ingenieros que lo hacen, muy pocos diseñadores que lo hacen, pero son solamente porque, primero, no saben que existe, segundo, que tienen equipos muy consolidados, y así no tengan equipos consolidados, pues prefieren explicar esto que hacer los fragmentos combinados. La idea es hacer el fragmento combinado. La sintaxis de un fragmento combinado es esto: un bloque, que es el fragmento combinado,
que tiene una operación. Hay alrededor de 15 tipos de operaciones. Las más conocidas son los ciclos y lo otro las tomas de decisiones. Ciclos y tomas de decisiones. Lleva las condiciones. Esta es una condición, o llamada guardas. Esta es una condición, o esta es otra condición. ¿Cierto? Del fragmento combinado. Por ejemplo, haga un ciclo desde 1 hasta 5. O si x es mayor que 5. O si x es menor o igual que 5. Esa es la sintaxis correcta. Entonces vamos a hacer un ejemplo para nosotros acá. Supongamos que no voy a hacer una búsqueda aquí en sí mismo, sino que voy a representarlo en el diagrama de secuencia y voy a hacer un fragmento combinado aquí, donde él haga aquí la búsqueda. La búsqueda entonces quedaría de la siguiente manera. Primero yo tengo que preguntar yo tengo múltiples formas de hacer. Uno es haber hecho la búsqueda tal como está haciendo acá, hacer la búsqueda y en cada búsqueda ir a preguntar si la película ya existe. Si la película, yo hago el ciclo y él me retorna que la película no existe, pues la creo. Este es un fragmento combinado y una toma de decisión, véalo, ahí está. Si la película es igual a null, entonces la creo. De lo contrario, no haga nada. Voy a representarlo acá rápidamente. Mírenlo acá. Ese es un método. Tengo el ciclo representado por la búsqueda de la película y a su vez tengo una pregunta. Si la película es igual a null, eso me devolvió null, no existe la película, entonces creo la nueva película, la instancio y la agrego. Pero resulta que el diseñador dice, no quiero hacer este ciclo así, quiero hacerlo con fragmentos combinados. Entonces vamos a hacerlo con fragmentos combinados con ciclos. Vuelvo al mismo modelo que tenemos. Para que no hagamos el mismo ejercicio, acá tenemos ejercicios, pero voy a hacerlo con otro. Por ejemplo, para el caso de la universidad que hacíamos la semana pasada, que se combina más cosas. La universidad es la dueña de programas es la de cursos y cursos es la dueña de estudiantes. Lo que pasa es que los programas no tienen razón de ser si la universidad desaparece, lo mismo que los estudiantes. Estoy suponiendo una universidad donde los cursos le pertenecen a un programa. La normalidad sería que los cursos le pertenezcan a la universidad, pero dejémosla aquí, ¿cierto? Eso depende del modelo del mundo. Miremos este caso. Les dicen a ustedes en un caso de uso, calcular el número total de mujeres inscritas en un curso, dado su código de un programa dado. Noten que es el número total de mujeres. ¿Dónde está el género? En estudiantes. O sea que debe existir un método dentro de estudiantes gracias al patrón experto que conozca su propia información, su propio mutador y accesador. Curso es el dueño de la colección de estudiantes. O sea que debe existir un método en curso que sea capaz de venir a buscarme todas las estudiantes de acá, porque este me entrega el género en términos generales, mientras que curso es el responsable de conocer cuáles son las mujeres. Programa es el encargado de conocer los cursos, o sea que en programa debe venir un método que accede a cursos y curso tiene un método que accede a sí mismo. Y universidad tiene un método que accede a programa. Note que universidades no conocen a curso, pero nos quedaría faltando el método que me relaciona con el mundo de afuera. O sea, ¿quién me va a relacionar aquí con el mundo exterior? Vamos a hacerlo entonces. En términos generales, esto es lo que hay que hacer. ¿Quién es el responsable de saber el género del estudiante? ¿Quién es el responsable de saber cuántos estudiantes hay con género femenino? ¿Quién es el responsable de contar el curso que corresponde, de encontrar el curso? ¿Quién es el responsable de encontrar el programa? ¿Y quién es el responsable de recibir la información? Que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, viene así. Primero, dar género lo tiene estudiante. Da los géneros en términos generales, gracias a su relación que hay acá. Dar número de mujeres, lo sabes curso. Curso se comunicará a través de un ciclo con estudiantes buscando las mujeres. Y da el número de mujeres porque va a ser un conteo inclusive. Si es un ciclo que va contando. Por la relación entre programas y cursos, el dueño de el responsable es programa, que es el que buscará los cursos. Y curso internamente tendrá uno que es capaz de entregar el código, acá está, o el nombre, lo que le pidamos. En este caso es el nombre del curso. Y por último, la universidad es el encargada de buscar el programa. Por último, no, me falta uno. ¿Cómo se comunican con la universidad, que es el controlador? Pues con dar número mujeres que va a recibir dos valores. Un string que será el programa y otro string que será el código. Y así voy a ir pasando datos entre ellos. No existe otra manera. Yo voy a hacer un poco aquí rápido para que me alcance el tiempo.
voy a ir mostrando cómo serían la relación. Entonces, la comunicación del usuario con el controlador. Ya lo sabemos, son dos atributos que le envío. La universidad es el encargado de buscar el programa a través de un ciclo. Es un método de hacerlo. Ya vamos a incorporar los ciclos a través de fragmentos combinados. Luego, y lo delega a través de dar número de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Vamos agregando cosas aquí. Que universidad debe existir en programa también un método que se llama el número de mujeres con el código del programa, porque es que el programa es el que se comunica con los códigos, con los cursos. Entonces yo le envío que a cierto programa, el programa I380, que es arquitectura de software. Entonces, universidad, programas es el dueño de ese método y le envía el código que ya previamente había recibido por acá del usuario. A su vez, el programa va y busca ese código, debe ir a buscar todos los programas con ese código. Noten que aquí esto lo voy a quitar en el próximo porque quiero agregar el fragmento combinado de ciclos. Entonces yo puedo hacer este ciclo y puedo hacer este ciclo. Pero ¿qué pasa si no quisiera yo hacer el ciclo? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces el programa va a ir a buscar, va y busca a cursos, y curso a su vez, se me está volviendo de largo, y curso a su vez se comunica con la colección estudiantes buscándome las mujeres. Y aquí quiero agregar entonces el fragmento combinado. Noten que estoy en curso. En curso él se debería quedar buscando. Noten que aquí estoy. En curso, en programa, voy a curso. Y aquí podría colocar un fragmento combinado. Porque el curso tiene que hacer un ciclo. Contando ir buscando todos los estudiantes. Él hace un ciclo buscando desde el primer hasta el último estudiante. De cierto código en particular. Y tiene que ir buscándome quién es mujer o quién es hombre. En este caso, quién es mujer. Entonces voy a colocar un fragmento combinado allí. El fragmento combinado, si lo hago en ciclo, el método fácil sería simplemente colocar lo que ya dijimos, un buscar, y ya lo haría, y listo. Pero si queremos más ser específicos, entonces hago un ciclo. ¿Y el ciclo cuál es la condición? Que me busque desde el primero hasta el último registro. Eso en sintaxis, en la sintaxis de diagramas de secuencia se hace con la palabra reservada asterisco next. Es que busque desde el primero hasta el último. Entonces el ciclo dice eso. Vamos a hacer un ciclo, véalo acá. Vaya y párese en el primer registro y haga un ciclo. Y dentro del ciclo empiece a preguntar si es hombre o si es mujer. Hagámoslo acá. Entonces él empieza, ¿cuál es la condición del ciclo? Pues que estudiante sea diferente de null. O sea que exista estudiante, primer estudiante, segundo estudiante, n estudiante, el último estudiante, él terminará el ciclo. Recuerden que cada iteración, cuando la termine en cada iteración, debo pasar al siguiente estudiante. Por tal motivo, esta instrucción se repetirá. Eso se paró en el primer registro. Y aquí al final deberá seguir al siguiente registro. Ya lo vamos a hacer. Dentro del ciclo, yo tengo que preguntar si quién es hombre y quién es mujer. Lo hago con una toma de decisiones. Ya lo acá está. Y pregunto que si es un hombre, si es una mujer. Si es una mujer, voy aumentando de uno en uno la variable mujeres. ¿Y eso a quién se lo pregunto? A la colección de estudiantes. Eso lo tengo que ir preguntando a cada uno de los estudiantes. Cuando termine este ciclo, este alt, paso a la siguiente iteración y regreso al loop. Y el loop vuelve y pregunta. O sea que eso, miren que estoy programando en algún lenguaje. Acá lo hago en pseudocódigo, pero esto ya sabe qué es lo que tiene que hacer el programador. Yo le estoy explicando con total detenimiento qué hacer. Entonces, un método es hacer todo esto que hice acá. Mire, esto es un ciclo. Y el que no le guste hacerlo así, pues lo hace así. Y ya. Decisiones de diseño. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el diseñador está diciendo, programador, no haga sino lo que yo le digo. Yo necesito que lo haga así. Algunos dirán, no, hay que hacer un ciclo, pero programador, tómese libertades para que lo haga como usted crea. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Y acá lo materializo grande. Entonces, yo puedo hacerlo. Ciclos a través de esta manera, o puedo hacer ciclos a través de esta manera. Ustedes como diseñadores deciden, pero noten la importancia de los patrones de asignación de responsabilidades. En qué lugar están los métodos y en qué los métodos que son responsables de conocer y quiénes son los responsables de hacer. Si ustedes conocen esos patrones, eso será muy, muy fácil para ustedes hacer diseño.
Es que realmente hacer diagramas de clases no es difícil. Y si usted hace un buen diagrama de clases, hacer diagramas de secuencias es más fácil todavía. Y va el balance, diagrama de caso de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia. Todo esto a través de patrones de diseño. En este caso, patrones GRASS, que son patrones de asignación de responsabilidades. Si usted hace esto, garantiza que el balance entre el acoplamiento y la cohesión, que no sea tan difícil, que las etapas tardías como el mantenimiento no sea tan difícil, para el equipo de desarrollo. Entonces es muy importante recurrir a esos patrones. Hay una frase nuevamente de Oscar Blancarte que dice: hoy en día aprender patrones de diseño no es una cualidad más, sino que es una obligación. Y es que estudiar y comprender los patrones de diseño nos convierten en un mejor programador o arquitecto, y es clave para conseguir una mejor posición en el mundo laboral. Vuelvo y les digo, como dije al principio, en la actualidad es muy fácil programar. Pregúntele a cualquier programador, hace 10 años era muy difícil hacer un programa, hoy es muy fácil por diferentes cosas, porque ya hay gente que lo ha hecho por mí, en Stack puedo buscar, en GitHub puedo encontrar código ya hecho, muy fácil. ¿Qué es lo más difícil hoy en la actualidad? Es realmente seleccionar una correcta arquitectura. Es lo más difícil para todo, para hacer para trasladar eso después a modelos de datos. Utilizar diagramas de entidad-relación sigue siendo utilizado, pero eso cómo lo materializo, cómo lo implemento en código. Hay patrones de diseño, como les dije ahorita, many-to-many o one-to-many, y son patrones de diseño ya establecidos. Y si usted mira un código fuente, ve que el código fuente tiene establecidos ya esos elementos, el código fuente, y está establecido dentro de los códigos a través de patrones ya establecidos, patrones arroba, por ejemplo en Java, que es que se hacen con Java, sean muy fáciles de hacer, ¿cierto? O si lo hacen en PHP, pues será a través de un TDO, que también es un patrón de diseño para poder hacer abstracción de la base de datos, de la lógica, ¿cierto? O sin importar cuál es la base de datos, poder acceder a cualquiera de ellos. Entonces la invitación de mía, y ya doy por terminado, entonces para un futuro estaría ese, a seguir hablando de patrones, no de programación tanto, o inclusive podríamos hacer en el futuro una implementación de cómo transformar los diagramas de secuencia, sus correspondientes diagramas de clases, en código fuente, porque es que ya está hecho todo. De hecho, hay herramientas, los que trabajan con Rational Row saben que usted puede, si usted hace un buen diagrama de clases, como lo explicamos hoy, usted los compila en el lenguaje de programación que quiera y les genera el código fuente. O sea que la cosa es que programar inclusive no es tan difícil. Es más difícil ser un buen diseñador, porque el diseño es el núcleo, el eje fundamental de la ingeniería. El ingeniero, sobre todas las cosas, debe hacer diseño, y debe hacer diseño de alto nivel. Y cuando hablo de diseño de alto nivel, estoy hablando de arquitectura. Bueno, ingeniero Juan Manuel, no sé si tiene usted preguntas de gente para si hay que responder. Ingeniero Raúl, muchísimas gracias, buenísimo todo esto. Yo diría, está conectado de nuevo John Padilla desde Perú, lo saludamos. Yo diría que estas dos sesiones, estos dos cursos, pues por decirlo así, o las dos sesiones que están partidas de este curso de Ingeniería de Producto deben de ser obligadas o de obligada consulta y visualización de los estudiantes que van a presentar un trabajo de grado. Deben de tener muy claro estos conceptos. Está supremamente claro, buenísimo. Cualquiera que vaya a desarrollar un software, y como lo decías al final, el ingeniero se nota en las capacidades más por esa etapa de análisis y diseño, porque lo que dices es programar ya es más fácil, que no como nos tocó, ¿cierto? Que fue hace algunos años. Sí, claro. Pero entonces, dice una persona, dice, ¿se puede inferir entonces que todo controlador es un experto? Esa pregunta la hizo John, ¿cierto? No sé. John Padilla. John, bueno, no, en este momento. Sí, ok, no, sí. Esa pregunta siempre me la hacen, muy buena la pregunta. Efectivamente,
todo controlador siempre será un patrón experto. Y por ser patrón experto, entonces obligatoriamente deberá tener relaciones de composición con sus demás clases. Y vuelvo y les digo, como usted le dijo, hablando de haciendo nostalgia, cuando nosotros aprendimos, que seguramente nos enseñaron con diseño estructurado, yo iba a hacer un desarrollo para una farmacia. Entonces me decían, según la teoría general de sistemas, y me recordaban a Von Bortalanffy, y me decían, la ferretería, la farmacia es el todo, es el sistema. Por tal motivo, no debe existir una estructura de datos. Hablo de estructura de datos porque podrían ser o un archivo, o una tabla en ese tiempo, ¿cierto? Que represente la farmacia. Eso me lo decían en aquel tiempo, pero en la actualidad con los patrones de diseño me dicen, usted va a desarrollar un software para un banco, el banco debe ser una estructura, en este caso una clase, y esa clase se debe comportar, ese controlador obligatoriamente será un patrón experto, obligatoriamente. Entonces el que haya preguntado, sí, es correcto, pero les recuerdo que hablamos en este curso de 4 patrones, de patrón experto, patrón creador, cohesión y se me olvida la otra. Ok, se me olvida la otra cohesión, la que vimos acá, y nos queda faltando una última, que es controlador. Sino que controlador puede ser o una clase que almacena información o simplemente una clase, por ejemplo, interfaz gráfica de usuario, o una clase controladora del modelo ISA controlador, que es un intermediario de comunicación entre la vista y la lógica. Pero sí, el que haya preguntado, sí, tiene razón. Esa inferencia es válida, es correcta. Bueno, ingeniero Raúl, otra. Dice que hablando de los patrones, los SOLID, ¿es un complemento de GRASP o se puede decir que en algunos casos es una evolución? Pues mire, realmente de todos los patrones, en la actualidad hay 25 patrones muy utilizados. Entre ellos, efectivamente, está el SOLID. Lo que pasa es que, pero todos se complementan y hay algunos que reescriben. Por ejemplo, depende de mi organización determinar con qué voy a trabajar yo. Entonces yo puedo decirle a la organización que voy a trabajar con GRASS o voy a trabajar, por ejemplo, con SOLID. O podría hacer otro. Por ejemplo, uno que es muy utilizado, que es el patrón estrategia. Entonces, el patrón estrategia, yo digo, voy a hacer GRASS, pero voy a hacer también patrón estrategia. Entonces, los complemento. Entonces, depende de mi equipo de desarrollo o de mi estándar, determinar cuáles son los patrones que voy a utilizar, porque si no también se vuelve muy complejo esto. Por ejemplo, UML da alrededor de 15 diagramas y usted realmente no los utiliza todos porque es muy complicado, se utiliza solamente 3, 4. Lo mismo aquí, cuando utilizamos patrones de diseño, está muy bueno establecer límites y decir cuáles voy a utilizar, pero ellos normalmente se complementan, no son obligatorios. De hecho, usted puede hacer un diseño y en la actualidad hay diseños y sus correspondientes implementaciones sin utilizar ningún patrón y el software funciona, ¿cierto? Funciona. Lo que pasa es que, pues, el gran problema que tenemos hoy, que son las características de calidad de los productos. Sí, señor, en eso tiene toda la razón y tenemos que procurar es que la industria nacional ahora que está creando movimientos, como se dieron cuenta ayer desde FEDESOB y muchas instituciones, de que el gobierno nacional reconozca que son las instituciones y las empresas nacionales las que deben de aportar y que no solamente sean las internacionales, que parece ser las que se nombraron. Tenemos que apostarle a la calidad y la calidad significa todo esto que has nombrado y muchas otras cosas como la ética también, ¿cierto? Sí, okay. Una cosa, ingeniero, pues Ricardo dice que muchas gracias, que mucha gente trata de explicar patrones, pero que a poco se le entienden como usted. Entonces, muchísimas gracias, yo también estoy de acuerdo con eso. Y pues John Padilla, no sé si desde Perú tengas una pregunta para hacernos allí. Hablando de los conectados, pues tuvimos 71 clics en el short URL y acá tuvimos más de 35, entonces uno no sabe realmente cuántos son, sabe, pero sí son muchas personas y les agradecemos bastante que hayan estimado
o dejado este espacio de tiempo pues para asistir. Para nosotros es un placer. Yo sé que el ingeniero también se sintió muy bien y le agradezco mucho. Si no tienen ya más preguntas, pues entonces les deseo una feliz tarde y nos veremos el día de mañana, los que vayan a conectarse con Internet de las Cosas, y el día viernes con Ingeniería Social. Feliz día. Chao, ingeniero. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos.